A ver, vamos a quitar chupones de tomateras, ¿no? Sí, mira, los chupones los quitamos para que la mata suba y se entute a la caña. Entonces la gracia de los chupones es que los deberíamos quitar cuando son tiernos, como este de aquí, que se quita con la misma mano. Haces así, con un movimiento y lo quitas. ¿Por qué lo hacemos cuando son tiernos? Es por un tema de que cada branca tiene su raíz. Cuando cortas esa branca, la raíz se muere. Es una retícula. Entonces cuando la quitas cuando es joven, lo que haces es que la raíz no esté muy desenvolupada y no se muera y no sea tan... ¿Ves? Por ejemplo, esta de aquí ya es más grande. Y hay veces que es grande y la corto con el cuchillo. ¿Y en qué momento la cortas en la planta? ¿Tiene que tener un tamaño mínimo? Nosotros empezamos cuando tiene 2 palmos. Le damos un poco de tiempo para que ella misma se vaya desenvolupando, para que profundice con las raíces y todo, y empezamos a hacer eso con 2 palmos. Que eso es lo que te cuento y después la realidad es diferente, ¿eh? Que después se nos desmarcha todo. Vale. ¿Y puede ser que también se quitan las primeras ramas de la tomatera o no? No, O sea, nosotros no quitamos ramas. ¿Ves? Aquí hay es todo un arte, ¿vale? Porque hay la branca principal, que es la que seguimos, ¿vale? Y aquí se tiene que ir con mucho cuidado. Por ejemplo, a la Edgar y al Paul aún no les ponemos para no quitar la branca que lleva la flor. Que parece una tontería, pero crece sola siempre. Cuando los chupones siempre crecen al lado de la que lleva la hoja. Entre la hoja y el tallo sale el chupón. sí. Y nosotros empezamos a hacer eso, pues eso, a partir de los 2 palmos y intentamos no tocarla mucho hasta que no tenga esos 2 palmos. Y a partir de ahí cada semana deberíamos ir haciéndolo, para sobre todo lo que os he contado antes de quitar el chupón cuando es tierno. Vale. ¿Y en qué momento le pones la caña? Nosotros la caña, nos gustaría poner la caña cuando tal como la plantamos, hacemos un riego fuerte, muy fuerte, de muchos litros de agua para que la planta tenga agua y después nos pasamos unas semanas sin regarlas para que queremos que su raíz profundice y aprovechamos ese momento que está tan mojado para clavar la caña. Cuanto antes las cañas mejor, porque si no ya sería lo mismo que os he contado antes. Si la tomatera tiene las raíces y ya se ha hecho suficientemente grande, las raíces estarían por aquí. Sería como un palmo de radio. Entonces cuando clavas la caña, si ya está muy desenvolupada, lo que haces es romper raíces, que es lo que no queremos. Okay. Vale. ¿Y algún consejo, técnica para las cañas? Que a mí siempre se me las lleva el viento. Mira, las cañas nosotros, este año, el problema de las cañas es que cada año tienes que hacer cañas. Entonces, sobre todo, cuidarlas mucho. Cuando se quitan, se guardan debajo, en un sitio en sombra, que no le pique mucho el sol y tal. Y la gracia es, nosotros hacemos sectores de 10. Vas contando 10 tomateras y las separamos. ¿Para qué? Porque si se nos cae un sector, que se nos caiga un sector. Al principio, los 2 primeros años lo hacíamos de punta a punta. Y claro, cuando se te cae el sector, se va cayendo como una de esto de dominó. Claro. Eso sería sería el primer consejo. Después hay el Edgar ha empezado a hacer esto aquí, mira. ¿Veis aquí? Estamos poniendo la segunda caña, que nosotros no la habíamos hecho nunca. Y nos sirve para darle un poco de consistencia, le da peso a la misma estructura y creemos, ya veremos, que nos irá muy bien. Mira, nosotros la atamos, al principio yo la ataba y yo no tenía ni idea. Y lo que hacía era la apretaba mucho contra la caña. Eso el Pep, mi socio, me dijo que eso no podía ser. El motivo es, primero, porque si la aprietas lo que haces es la estrangulas y no le dejas que se desenvolupe como quiere, porque ahora la ves muy pequeña, pero cuando estamos en pleno rendimiento, el tallo tiene es así, es como un arbolito, está muy bien. Entonces si la apretaras, pues lo que haces es la ahogas y sufre por encima. Entonces una de las otras gracias de darle un poco de margen, como veis aquí, es que cuando hay mucho viento
que tenga un poco de margen de vaivén. Bueno, eso no es en castellano. Y nos sirve porque si no, al principio las apretábamos mucho y cuando venía el aire, lo que como no tiene flexibilidad, lo que hace es la cortaba, la rompía, y eso nos creaba muchos inconvenientes, porque aquí en Brafim bufa y hay mucho viento. Si veis, la mayoría de cañas están puestas a la derecha de la tomatera, porque nosotros nuestra dirección del viento siempre viene de izquierda a derecha, no sé por qué el motivo, pero siempre viene así. Entonces descubrimos que siempre nos interesaba que la tomatera cayera encima de la caña. Por eso son cosas que solo hacemos aquí. Qué guay. Y ¿Y cada cuántos centímetros pones ¿cada cuánto? atas? Mira, aquí nosotros, esta tirada es la primera. Esta en pleno verano desaparecerá, se acaba cayendo, porque la mata se hace muy grande y no sirve de mucho, porque va cayendo de esto. Lo hacemos cada 2 palmos, iría cada 2 palmos, pero eso es un poco orientativo, porque lo hacemos más cuando ves que ella misma se va cayendo del propio peso, entonces vale la pena que la ligues. Otra cosa que también hago yo también es lo de si tú mismo la haces mover encima de la caña, consigues que se mueva menos con el viento y menos plástico, generar menos residuos de plástico, que quieras o no... ¿Necesitas atarla menos entonces? ¿Quieres decir? Es un tema económico y es un tema de principios, porque poner plástico, pues nosotros como ecológico no nos mola. Entonces creemos que es una cosa que va muy bien hacer esto. Qué bien. ¿Sí?